¿Qué tal, equipo? Muy buenos días. Te saluda Andrés D'Andrea de andresdandrea.com. El día de hoy vamos a comenzar la lectura de este devocional llamado La Biblia en un año, versión 2021. Y estamos comenzando con el capítulo número 18. ¿Ok? La lectura del día de hoy se llama Que venga tu reino. Y aparte del devocional vamos a leer Salmos 10 del 12 al 18. Vamos a leer también Mateo 13, del 18 al 35. Y también vamos a leer Génesis del 36:1 al 37:36. ¿Ok? Entonces arrancamos con la lectura y dice así. Su Majestad, la Reina Isabel II, ha gobernado el Reino Unido durante más de 60 años. Se ha convertido en la monarca británica con el reinado más prolongado. Cada año, el día de Navidad dirige un mensaje a la nación. En 2014 expresó: "Para mí, la vida de Jesucristo, el Príncipe de Paz, cuyo nacimiento celebramos hoy, es una inspiración y un pilar en mi vida". Hace poco, citando el Evangelio de Juan, la monarca señaló que la luz de Jesús vence los momentos de oscuridad que sufrimos en 2015. Enfatizó que la historia de Jesús cautiva nuestra imaginación y su mensaje inalterable nos inspira no a la venganza ni a la violencia, sino a difundir amor en todo lugar y momento. Isabel II se refería a otro reino, un reino que Jesús vino a establecer y el cual vendrá a regir nuevamente. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino. Este reino no es otra cosa que el señorío y reinado de Dios. Salmos 10, del 12 al 18. Clama por la transformación de la sociedad. El Señor es Rey eterno. Dios tiene el control máximo de este universo, pero el salmista también clama a Dios. Levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo. Pide en efecto que el reino de Dios venga a la tierra. Cuando Dios se mueve, el hombre hecho de tierra no sigue ya sembrando el terror. El salmista ora en particular por diversos grupos de personas. Pide por quienes son indefensos, atribulados, dolientes, víctimas, huérfanos, desamparados y oprimidos. Si deseas ver venir el reino de Dios y que nuestra sociedad sea transformada, estas son las personas por quienes debes interesarte. Señor, gracias por ser Rey. Pido por aquellos que son indefensos, atribulados, dolientes, víctimas, huérfanos, desamparados u oprimidos. Que venga tu reino. Mateo 13, del 18 al 35. Habla a la gente sobre Jesús. Cada vez que le hablaste a alguien sobre Jesús y el Evangelio, plantaste una semilla en su corazón. No toda semilla que plantes dará fruto, como vemos en la parábola del sembrador. Algunas semillas nunca echarán raíces, otras solo producirán resultados temporales. Podemos llegar a alejarnos de Dios cuando, debido a la tribulación o a las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. Pero si la semilla crece bien, la parábola indica que podemos tener un impacto enorme. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Al pensar en quienes participaron en Alfa hace 5, 10 o 15 años, veo que han tenido un impacto inmenso. Algunos incluso han comenzado ministerios que han alcanzado un impacto global. Jesús narra muchas parábolas sobre el reino de Dios. El reino de los cielos es la forma preferida de Mateo, siguiendo la habitual práctica judía de expresar reverentemente cielos en lugar de Dios. El reino es tanto ahora como todavía no. La parábola de Jesús sobre la mala hierba indica que hay un aspecto futuro del reino. Por el momento, el trigo y la mala hierba crecen juntos,
Un día habrá una cosecha y un juicio. Cuando Jesús regrese, el reino de Dios vendrá en toda su plenitud. Jesús prosigue diciendo que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y plantó en un campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, al crecer es la planta más grande del huerto y se convierte en un árbol al que incluso se aproximan las aves y anidan en sus ramas. La metáfora de las aves sobre las ramas aparece algunas veces en el Antiguo Testamento, donde simboliza gente de todas las naciones, convirtiéndose en parte de la familia de Dios. Jesús recordaba a sus oyentes que el reino de los cielos no sería solo para una nación, sino para todo el mundo. Hay muchos tipos de siembra. Por ejemplo, está la plantación de iglesias. Lo que se planta suele ser pequeño, como una semilla de mostaza, pero al sembrar crece. Veo algunas de las iglesias plantadas por acción de nuestra congregación local y contemplo el enorme impacto que ejercen en su zona. Vienen las aves y anidan en sus ramas, con gente que llega al reino de Dios de forma tan inesperada como habrían sido los creyentes gentiles para la nación judía. En distintas partes del mundo podemos ver el impacto de la plantación de iglesias. Como señaló tiempo atrás Peter Wagner, experto en crecimiento de iglesias, la plantación de iglesias es la forma de evangelización más eficaz conocida bajo el cielo. Jesús continúa hablando sobre el reino de los cielos como levadura que fermenta la masa. Tu influencia puede ser inmensa en tu hogar, familia, escuela, universidad, fábrica u oficina. Así es, así es como se lleva a cabo la transformación de la sociedad. Señor, ayúdame a plantar tantas semillas como sea posible, mientras procuro compartir la buena noticia de Jesús con los demás. Que venga tu reino en mi ciudad, nación y por todo el mundo. Génesis 36, 1 al 37, 36. Inclínate ante el Rey de Reyes. Hoy comenzamos la historia de José. Fue amado más que ningún otro de los hijos de Israel, y sus hermanos estaban celosos. José tuvo sus famosos sueños. Vio a sus hermanos inclinándose ante él. No hay dudas de que Dios en ocasiones nos habla por medio de sueños. Ciertamente habló así a José. Mediante tales sueños vislumbró lo que deparaba el futuro y lo que Dios haría con él. Sin embargo, no siempre es sabio contarle a todo el mundo los sueños ni las visiones que tengas acerca de tu propia vida. José tenía 17 años y era inexperto. Su error fue contar sus sueños a todos. Esto generó mayor odio y celos más grandes. Sus hermanos dijeron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Aborrecían la posibilidad de que José llegara a ser su rey. Luego tuvo otro sueño en el que los vio haciendo reverencias ante él. Su padre, sabiamente, simplemente observaba y meditaba en las palabras de José. Si no estás seguro de cómo responder a un sueño o una visión que te parezca originado por Dios, la respuesta más sabia es simplemente meditar en tu corazón. No obstante, de nuevo, con cierta insensatez, José cuenta el asunto a toda su familia. Sus hermanos se pusieron aún más celosos. Tramaron matarlo. Lo vendieron a los madianitas, quienes a su vez lo vendieron a Potifar en Egipto, uno de los funcionarios del faraón, capitán de la guardia. José entonces quedó bajo otro rey en Egipto. Como resultado de la imprudencia de José en cuanto a compartir los sueños con sus hermanos, pasó por años de dificultades y pesares, pero Dios usó toda esta situación para desarrollar su carácter y prepararlo para la gran obra de su vida.
El reinado del que leemos en el Antiguo Testamento era una anticipación del reino de Dios en el Nuevo Testamento. En el pasaje de hoy vemos una variedad de gobernantes humanos, desde los reyes y jefes de Edom hasta el faraón egipcio. Uno de los mensajes claves en estos últimos capítulos de Génesis es que Dios está, en última instancia, por encima y por detrás de todos los regentes humanos. Esto se evidencia de forma particular en la historia de José. A veces los giros y las vueltas de la historia parecen bizarros y aleatorios. No obstante, leemos sobre la participación de Dios, como en los sueños de José, y oportunamente descubrimos que todo obraba para el cumplimiento de los propósitos divinos. José es una tipología de Cristo. En otras palabras, su vida anticipaba la vida de Jesús, como veremos en los próximos días. Pero aquí, al comenzar, vemos un contraste evidente. Jesús también sabía cómo lo usaría Dios, pero fue muy discreto en cuanto a quién contárselo. De hecho, fue tan discreto que algunos se refieren a ello como el secreto mesiánico. También vemos en este pasaje el inicio de las similitudes entre José y Jesús. Un día la gente se inclinaría ante José y un día toda rodilla se doblará ante el Rey Jesús. Es cuando te inclinas voluntariamente ante Jesús y lo reconoces como Rey Supremo de tu vida que te preocupan menos los resultados de los diversos poderes que actúan en otros seres humanos a tu alrededor. Por ejemplo, un maestro, un jefe o un gobierno. Señor Jesucristo, Rey de Reyes, gracias porque al seguirte me pongo bajo tu reinado. Hoy me arrodillo ante ti y te confieso como Señor. Pido que venga tu reino a mi vida y la vida de quienes me rodean. Pipa agrega lo siguiente acerca de Génesis 36:1 al 37:36. A Jacob le vendría bien un ejemplar de El libro para padres de familia. Favorecer a uno de tus hijos ocasiona problemas, pero Dios usa incluso nuestros errores para sus propósitos. Listo, arrancamos la lectura de los pasajes, comenzando con Salmos 10, del 12 al 18. Levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Pero tú ves la opresión y la violencia. Las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuentas de su maldad y haz que desaparezcan por completo. El Señor es Rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos. Les infundes aliento y atiendes su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre, hecho de tierra, no siga ya sembrando el terror. Ok, vamos ahora con Mateo 13 del 18 al 35. Esto que voy a leer a continuación son palabras de Jesús, por eso aparecen marcadas en color rojo. Eso lo había comentado en videos anteriores, pero bueno, vale la pena ahorita recordar eso, ¿no? Dice lo siguiente. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra,
pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Parábola de la mala hierba. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Génesis 36. Descendientes de Esaú. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón, elita, con Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón, el hebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Esaú tuvo estos hijos. Con Ada tuvo a Elifaz, con Basemat a Reuel, con Aholibama a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales, y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Será, Samá y Misá. Estos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aholibamá, que era hija de Aná y nieta de Zibeón, fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú,
Los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Será, Samá y Misá. Estos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Aholibamá, hija de Aná y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edom, y a su vez jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir, el Horeo, que habitaban en aquella región: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los Horeos en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Orí y Omán. Lotán tenía una hermana llamada Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán. Los hijos de Sibeón fueron Ayab y Aná. Este último, es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Sibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibamá, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Edmán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Horeos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu, en la región de Seir. Los reyes de Edom. Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edom. El nombre de su ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, que provenía de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, que venía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Avit. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que era del pueblo de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal, Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal, Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad era Paú. Su esposa se llamaba Mehitabel y era hija de Matred y nieta de Mesad. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, cada uno según su clan y región: Timná, Alba, Jetet, Aholibamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los edomitas. Génesis 37. Los sueños de José. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño
Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: Préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo, atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: Tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. José es vendido por sus hermanos. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: Tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: Vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: Ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: No lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galat. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se los vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así fue como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó: Ya no está ese muchacho, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: Encontramos esto. Fíjate bien si no es la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: Sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: No, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo.
Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Listo, con esto finalizamos la lectura del día de hoy. Esta lectura se está poniendo muy interesante, de hecho es una de las partes de la Biblia que yo personalmente disfruto más, el final de Génesis, por todas las cosas que suceden. Y bueno, pues nada, te deseo que tengas un excelente día y te invito a que me acompañes el día de mañana para ver el siguiente capítulo, número 19. ¿Va? Chao, chao.